6 de julio de 1944, Saint-Mexeglis, a 7 kilómetros al oeste de Utah Beach. En las horas anteriores al amanecer del 6 de junio, los hombres del 505 Regimiento y de la 82 División Aerotransportada saltaron en paracaídas a la oscuridad. Su misión era capturar un nudo de carretera de Saint-Mexeglis. Su importancia era estratégica, pues a través de esta pequeña ciudad francesa pasaban las carreteras clave de Cherbourg y Carentan, Utah Beach y el puente sobre el río Merderet en Le Manor-la-Cire. Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Como veis en la propia disposición del tablero, ya os podéis imaginar que vamos a continuar con este Normandy y en el escenario 4, que lo tenemos por aquí. El escenario 4, vamos a ver, se llama Saint-Mexeglis. Mi francés deja mucho que desear, ¿vale? Pero vamos, que es una batalla bastante guay, porque tenemos aquí ya zonas nocturnas, o sea, los 4 primeros turnos van a ser nocturnos. Tenemos también que entran refuerzos en ciertos turnos, que esto no lo habíamos visto hasta el momento. Y bueno, vamos a ver cómo se monta este escenario y cómo va toda la pesca esta. Ya sabemos cómo tira el tema. Bueno, lo primero de todo, el orden de batalla son elementos del tercer batallón del 505 PIR, entran en el turno 1 por la 209, o sea, que entran por aquí. No sé si lo veis, está fuera o no está fuera del... No, la podéis ver aquí abajo del todo. Y también entra un oficial, tres unidades aerotransportadas, una MG de 3-3, bueno, son 2 de ellos, ¿vale? Y son veteranos, con lo cual ya los tengo yo por aquí preparaditos, ¿vale? Le ha tocado a la compañía B y a la compañía C. Muy bien, pero los voy a dejar por aquí fuera porque todavía no van a entrar, pero vamos, los dejamos ahí preparados. ¿Qué más tengo preparado? Tengo preparados ya un oficial, tres más de Airborne, vamos, que son... que los tengo yo por aquí, ¿vale? Que son también cañoncitos que tengo por aquí, que tenemos un oficial con 2 cañones de 57 milímetros, que son estos de aquí, ¿vale? Aerotransportadas. También estos de aquí que son aerotransportados, 2, ¿vale? 2 que los tengo ya también por aquí con MG. Aquí tenemos A1, ¿vale? La compañía E aerotransportada y la compañía A aerotransportada. Vale, pues apañado esto, vamos a ver qué más hay que poner por aquí. Tenemos por aquí, ver, son veteranos, esto es importante, a ver si me acuerdo de esto, que es muy importante lo del tema de los veteranos. También aquí comentaros que entran ya por primera vez los ingenieros, ¿vale? Ingenieros que por regla general suelen tener lanzallamas y esas cositas, que telita, telita. Bueno, aquí tenemos a los ingenieros, que ha tocado a la compañía A. ¿Veis esto de aquí? Pues eso, que son lanzallamas. La A significa lanzallamas. Muy bien. Y ya iremos viendo qué bonificaciones tiene y todo lo que conlleva el tema de los lanzallamas. Bueno, ¿y qué es lo que tengo yo? Bueno, pues yo tengo por aquí, según la distribución del propio escenario, es elementos de la 30ª Flag Regiment y del 1058 Regimiento de la 91 División. Despliegan en Saint-Mer, o sea, aquí, ¿vale? En el 905, 906, 1005, 1006 y 1007, ¿vale? Ya lo tengo por aquí. Espera, 4, son 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y yo solo tengo desplegado en 3. Vale, pues tenemos que desplegarlo aquí. Bien. 905, ¿vale? Que tenemos un oficial con 3 de infantería, ¿vale? Que ya lo tenemos por aquí. Y después tenemos un oficial con 2 SDK de 10-4, ¿vale? Que son estos de aquí, estos blindaditos. ¿Vale? Lo podéis ver por aquí, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y ahora tengo que hacer el primer despliegue en condiciones. Bueno, esto de aquí lo voy a dejar donde están.
También comentaros que el mapa, el norte está hacia este lado, lo que pasa es que lo he dejado mejor en horizontal porque la cámara no me lo coge hacia lo largo, ¿vale? Entonces yo creo que así lo podemos ver mejor. Pero vamos, que lo sepáis que la letra B, que está en este lado, no lo estáis viendo, está fuera de cámara, pues indica el norte, entonces el norte en este caso tira hacia allá, ¿vale? Vale, pues a ver, entonces tengo que desplegar en la 905, 906, 905, 906, en la 1005, 1006 y 1007. Vale, pues en la 1005, 1006 y 1007. Vamos a dejar esto así y se queda el oficial. Vamos a dejar el oficial aquí, ¿vale? Vamos a dejar ahí el oficial por si las moscas, pero vamos, tiene esto muy mala pinta. Muy mala pinta. Muy mala pinta. Yo creo que a lo mejor un mejor despliegue podría ser, no, porque es que estos tienen solo dos. Solo tienen dos. Esto no nos conviene, que solo tengan dos. Estos tienen 4 de nivel de asalto, ¿vale? De número de asalto. Estos tienen 2. Como estos les den por asaltarme, pues la hemos cagado. Pero vamos, en este primer turno no creo yo que pase nada. Bueno, lo dejamos así de momento, ¿vale? Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Bueno, pues ahora despliegan en el hexágono 1111 un oficial y 3 de infantería, que ya lo tenemos por aquí, que le ha tocado a la compañía B. A 1111, que es, tenemos aquí unas casitas bien majas, bien apañadas, todas ellas, ¿vale? Y una vez que tengamos esto, pues vamos a ver los refuerzos que vienen. Los refuerzos vienen en el turno 5, por cierto, eso se me olvida decirlo. Los refuerzos de los americanos vienen en el turno 3 y entra por las 209, que es por aquí, por esta carretera, por las 209. ¿Vale? Y vienen pues aquí unas cuantas cositas, lo que ya habíamos dicho antes. Aparte tiene 6 misiones de artillería fuera del tablero de 75 milímetros completas, ¿vale? Esto ya iremos viendo cómo se hacen las misiones de artillería fuera del tablero. No tiene gran historia, así que no va a haber ningún problema. Y ahora aquí, refuerzos. Mis refuerzos entran en el turno 5 por el 1500, 1501 y 1502, que eso es 1501, 1502, pues eso es a tomar viento. 1501, vale, pues justamente por donde tengo yo, no lo estáis viendo, está fuera del tablero, ¿vale? Queda justamente en el este, ¿vale? En el este, pero vamos, que quedaría pues 1500, vamos a ver, quedaría pues más o menos por aquí, ¿vale? Yendo en línea por aquí, pues entrarían sin problema. Por la esquina superior, ¿vale? Por la esquina superior de allí entramos. Mis refuerzos, que sería un oficial de infantería, o sea, oficial de infantería y 3 compañías de infantería, ¿vale? Bueno, 3 compañías, miento. Entran lo que son 3 unidades de infantería, ¿vale? 3 secciones por 2, así que serían 2 oficiales y 6 de infantería, que los tengo por aquí. Vamos a ver, tengo por aquí a estos, ¿vale? La compañía D, que es infantería, que lo tenemos por aquí apañaete. Y tengo por aquí la compañía C también, que entra, ¿vale? Aquí tenemos a la compañía C y la compañía D, perfecto. Vale. También tenemos un oficial con 2 Marder y un Stug 3. Un Marder 3 y Stug 3. Vale, este lo tengo yo. Pues no sé si lo tenía yo por aquí. Puede ser este. Sí, justo. Marder 2, o sea, Marder 3 y Stug. Vale. Pues aquí le tenemos la compañía M. Pues perfecto, perfectísimo. La compañía M. Y después entrarían en el turno 5 por B514, que es un poquito hacia el sureste, ¿vale? B514 sería un oficial y 3 de infantería y una MG, que serían por 2, es decir, serían 2 oficiales, 6 de infantería y 2 MGs, que los tengo por aquí preparados,
también los tengo preparados, que la ha tocado la compañía I, creo que es la compañía I, sí, compañía I, y la compañía F, y F, a ver si soy capaz de cogerlos, I y F, vale, lo tengo por aquí, infantería, vale, estos no son aerotransportados porque no tienen la línea, la franja azul, así que nada de nada. Y después ya tenemos por último un oficial con dos Panzer de estos H-35 734F y un Panzer de estos H-39 735F también, que le tenemos por aquí, ¿vale? Aquí lo tenemos, que es la compañía K. La compañía K, ¿lo veis? Por aquí son blindados, muy apañadetes, que también va a entrar por la 1514, 1515 y 1516. Pues vale, pues cuando toque, pues ha tocado. Los iré preparando en la hojita de escenario para no tener que para no dejarlo por aquí por todo el mapa, porque si no, menos coñazo. Ahí tener que estar apartando fichitas todo el santo día. Bueno, ¿qué más contaros? Ya habéis visto las compañías que tenemos, ¿vale? Ya las habéis visto también en el tablero, más o menos cómo están dispuestas para este primer turno. Y la orientación, como os dije, yo lo tengo así, ¿vale? Pero bueno, realmente la orientación es así. Si lo pongo así, la cámara no da. Así que condiciones de la victoria. Primero, duración del escenario. Son 10 turnos nada menos, ¿vale? 10 turnos. Decir también que, mira, los bordes del tablero alemán es el sur, ¿vale? Entonces, en caso de retirada, tengo que irme hacia abajo, hacia el sur, para perder a las unidades cuando pues están routed o ya no están routed. Vamos, qué coño. Vale, duración del escenario. Hemos dicho que son 10 turnos y los 4 primeros son nocturnos. Ahora os leo esas condiciones especiales y vamos ya con las condiciones de victoria. Al final del juego, el jugador americano gana si captura y mantiene en su poder los hexágonos, pues estos de aquí, ¿vale? La gran ciudad. La 905, 906, 1005, 1006 y 1007. El jugador alemán gana evitándolo, ¿vale? O sea, si yo me atrinchero aquí y estos vienen a por mí, pero yo me quedo ahí bien apañado, pues puedo ganar, puedo intentarlo. Yo voy a intentar defender esto, vamos, todo lo que pueda y más. Reglas especiales. Los 4 primeros son nocturnos. Los 4 primeros turnos, ¿vale? Son nocturnos. Se aplican las reglas estándar de ingenieros para la unidad de ingenieros aerotransportada. Bueno, ya iremos viendo qué es lo que hacen, ¿vale? Durante los turnos nocturnos, la iniciativa corresponde al jugador americano. O sea, aquí van a tener ellos la iniciativa sí o sí. Así que aquí me da igual tirar el dado porque no me va a valer para nada. Durante los turnos nocturnos, la iniciativa corresponde al jugador americano. No se pueden coordinar oficiales, eso es muy importante, ¿vale? Entonces los oficiales van a tirar para adelante y se van a quedar tan anchos. Se aplica, a ver, no hay reacción sin marcador de reacción, ¿vale? Entonces ellos se pueden poner en reacción o yo me puedo poner en reacción, pero siempre y cuando tenga la ficha. Yo no puedo hacer que si él pasa cerca de una unidad donde esté yo, reaccionar, ¿vale? No vale, no, porque no se ve, más que nada, por eso no se puede reaccionar. No se ve, no se puede reaccionar, cae de cajón. No se puede utilizar el paso ligero, evidentemente, no puedes utilizar paso ligero. Las fichas no pueden ver nada que esté más distancia que la distancia por el número de turno. Así, en un turno solo ven hexágonos adyacentes. En turno 2 ven hexágonos que estén a distancia de 1 o 2 hexágonos, ¿vale? Entonces, en el primer turno solamente van a ver a un hexágono de distancia, en el segundo turno verán a 2 hexágonos de distancia, tercer turno verán a 3 y cuarto turno verán a 4 de distancia, siempre y cuando no haya algo que bloquee la línea de visión, como puede ser una arboleda, pueden ser casas, etcétera, ¿vale? Más cositas. Si una ficha comienza su activación como no reconocida y asalta, o sea, si por ejemplo está por aquí y me hace un asalto pero no lo he podido reconocer ya que no hay línea de visión debido a la nocturnidad, pues dice que el asalto no se puede hacer,
un disparo defensivo, con lo cual no me podría defender con el asalto, o sea, con disparo defensivo, salvo que esté en reacción. Vale. O sea, si yo me pongo en reacción, ese fuego defensivo sí podría realizarlo. Muy bien. Ahora bien, aún estando en reacción, el disparo defensivo será a mitad de fuego, al factor de fuerza, ¿vale? A la mitad. Solo se podrán mover fichas adyacentes a su oficial o apiladas en el mismo. Es decir, este oficial que tiene un rango de 2 hexágonos, no va a poder dar órdenes a aquellas unidades que estén fuera de 0, es decir, de donde esté apilado este oficial, o de el adyacente, del hexágono adyacente. Mientras dure la noche, ojo, mientras dure la noche. Bueno, y esto ya es el desenlace histórico. Y bueno, pues esto es lo que hay. Yo creo que ya está todo más o menos preparado para empezar. Yo creo que sí, ya lo tenemos todo preparado para empezar. Así que venga, vamos a empezar. ¿Qué os parece si empezamos con este primer turno? Vamos a ver los movimientos. Y yo creo que vamos a empezar, pues evidentemente, sabemos que la iniciativa ya lo dice. Tengo por aquí la fichita, no tengo la ficha por aquí de nocturnidad. Bueno, tampoco pasa nada. Pues venga, vamos a empezar con el primer turno. Vamos a ver la iniciativa. Vamos a ver qué es lo que hace la IA. No hace falta iniciativa ni nada, simplemente vamos a tirar ya el dado. Vamos a ver qué es lo que va a hacer la IA. Empezamos por la fase de HQ. Suma los objetivos y puntos de victoria controlados por la IA, 0 patatero. Cuenta los objetivos, puntos de victoria controlados por el jugador. Yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5, que serían los 5 puntos de victoria. Ahora pondré las estrellitas, ¿vale? Para acordarme de los puntos de victoria. Pues son 5, así que nada, sería menos 5, de 5, menos 5, ¿vale? Pues tenemos por aquí que va a ser un empuje. De momento, vamos a ver cuántos tengo yo. Tengo 3 compañías. 3 serían 3 a 1. 3 a 1. ¿Vale? 3 a 1 porque... No, 3 a 1 no. Sería 2 a 1. Son 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y entrarían 2 compañías. Vale, no. No serían 3 a 1. En este caso sería... Sería 1 a... ver. Sería 1 a 2, ¿no? Porque yo tengo... Claro, las fuerzas de estos serían 1... Y yo tengo 3, él tiene 2, pues ya está, 1,5 sería más o menos 1,5 a 2, así que sería por aquí. Pues tendría pues 1, ¿vale? Me vengo por aquí y ya veis que es 1. 1. Perfecto, pues ya sabemos la iniciativa que va a tener este bicho, que va a ser 1. Así que una compañía, vamos a coger por aquí 1. Lo tenemos ya preparado todo. Preparadote. Muy bien, pues tenemos 1 de iniciativa. Pues venga, vamos a empezar con... A ver qué compañía, si la B o la C es la que entran. Yo creo que aquí da absolutamente igual cuando entre, porque los dos son iguales. Así que... Pues vamos a empezar por la C mismo, si da igual uno que otro. Aquí en este caso no hay más tutía, ya que los dos van a entrar por el 209, si mal no recuerdo. Entra el primer turno por el 209, es decir, que caerían aquí. No sé si aparece bien. A ver, sí, lo veis aquí. Pues vale, pues venga, pues vamos a meter la compañía C, que entra por aquí. Y este adyacente, evidentemente, pues en la 208, por ejemplo, ¿vale? Lo dejamos así, simple y llanamente. Vale, pues venga, vamos a tirar para ver si tiene doble activación. A ver, dadetes. Y sacamos un 9, no tiene doble activación.
¿vale? Pero sí le tenemos que asignar un alto nivel operativo, ¿vale? Estos son de alto nivel operativo. Muy bien, pues ahora vamos a tirar dadete de 10, vamos a empezar por el oficial y después vamos a ver qué hace la MG. Pues venga, dadete de 10, un 9. Pues un 9 en el cual ven menos que un gato de escayola, así que no van a poder correr ni van a poder hacer mucho. Estaban fuera de localización, así que un 9 es avance. Vale, pues orden de avance. Y tenemos por aquí hacer un ataque, a ver, orden de movimiento de avance, ¿vale? ¿Puede hacer un ataque con mínimo factor de fuego sin mover? Pues no, evidentemente no, está muy lejos. ¿Puede hacer un asalto seguro? Pues a ver, estos tienen 4 y 4, 8 y 4, 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que sería 7, no pueden, no llegan, ¿vale? No llegan. Como no van con vehículos ni nada, no llegan ni pueden hacer nada. Pues no. Selecciona un objetivo de movimiento. Pues a ver, el único movimiento que van a poder hacer es, pues lo más cercano sería por aquí, ¿vale? Porque este tiene un buen divisor de contra disparos y demás. Sí, o incluso por aquí. Uy, perdonad que le he dado la cámara, perdonadme. Vale, pues yo creo que no hay más que pensar. Podemos venirnos perfectamente por aquí, que sería lo más cercano. Intentar llegar aquí, porque estos tienen también un divisor de 3, si mal no recuerdo. Vamos a ver qué divisor tenemos aquí. Tenemos un divisor, a ver, de fuego AP, divisor 3, y arboleda también, que es divisor de 3. Pues entonces, vayamos donde vayamos, pues eso, yo creo que lo mejor es uno de estos, ¿vale? Nos podemos plantar mejor aquí que aquí. Yo creo que sí, aquí o aquí, lo mismo da. Vale, pues ven, vamos entonces a movernos, porque dice que, a ver, dice que el movimiento es seguro, sí, el movimiento es seguro, así que se puede mover hacia este hexágono, por ejemplo, ¿vale? Me da igual este que este. Pues se mueve perfectamente. Pues vamos a mover, pues serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? 5 y 6, de hecho, serían 5, no, pero no podrían pasar, ¿vale? 5 y 6, se quedaría ahí. Y este, pues más o menos, pues va a hacer lo mismo, 1, 2, 3 y 4, pero quedaría fuera, entonces se quedaría aquí. 5, voy a mover 5. ¿Por qué he movido 6? Bueno, porque tú cuando andas empiezas por carretera, pues te dan una bonificación de 1 más de movimiento cuando finalices tu movimiento sobre carretera también, sobre asfalto, ¿vale? Bueno, en este caso voy a tirar ahora el dadete de 10 para ver qué es lo que hace la ametralladora. Un 5, que evidentemente no vale para nada. Porque es una orden de avance y lógicamente ya sabíamos que va a avanzar junto con su compañía, ¿no? Cae de cajón, entonces sería 1, 2, 3 y 4, y así quedan todos bien apañados, ¿vale? Esto ya quedaría finalizado, vale. Perfecto, pues el alto nivel operativo se va al garete, estos ya quedarían como finalizados, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer, ya me tocaría a mí, creo recordar, porque aunque dijera aquí que al final del juego, no, a ver, ¿dónde está esto? El jugador americano es el atacante, tiene las dos primeras activaciones, ¿vale? Las dos primeras activaciones. Vale, eso no significa que yo no pueda moverme, ¿vale? O hacer lo que quiera cuando el americano se haya movido, haya terminado su desplazamiento. Después aquí dice que los alemanes despliegan primero. Yo ya estoy desplegado, así que no puedo hacer nada más. Perfecto. Pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues algo muy súper mega fácil, súper mega sencillo, porque le tocaría a estos. Vale, pues la compañía B vendría por aquí, caerían también más o menos en el mismo sitio. Este lo voy a poner en 210, en vez de 208, 210. Toma viento. Vale, y tiramos el dadete, vamos a empezar por el oficial, a ver qué es lo que hacen. Un 8 también, movimiento de avance, ya como vimos en la anterior... en la anterior tabla, aunque esta vez
Pues lo voy a poner, pero vamos, que no hace falta porque aquí sí suelen ser más o menos iguales. La orden de prioridad la tenemos por aquí. ¿Vale? Es una orden de avance, acordaros que es nivel operativo medio ahora porque tenía una prioridad de 1 y tenemos por aquí que está fuera de localización, y hemos sacado un 8, así que orden de avance. La orden de avance, pues lo mismo de antes, no hace falta que os saque aquí toda la parafernalia esta del diagrama de flujo y vamos a moverle, pues podría moverle 1, 2, 3... podríamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, ¿vale? Perfectamente. 4, 5. Perfectamente. Y este pues va a hacer 3/4 de lo mismo. O sea, voy a coger, voy a tirar tal, a sacar un 2. En este caso un 2 va a ser una orden de asalto, ¿vale? Pero la orden de asalto, vamos a verla. La orden de asalto, pero se convertirá en una de movimiento, lo más probable, vamos, porque es lógico, cae de cajón y ya está. Y dice así, ¿se puede alcanzar el objetivo en una activación? Pues no se puede alcanzar, porque está a tomar viento, ¿vale? O sea, si tenemos que pasar por aquí, pues no se puede alcanzar. Vale, ¿puede atacar con mínimo factor de fuego? No. ¿Puede ser atacado con mínimo factor de fuego? No. ¿Hay terreno con mayor divisor disponible cerca del enemigo? Sí, tenemos por aquí. Tenemos cualquiera de estas zonas, sí lo tenemos. Sí. ¿El movimiento es seguro? Sí, porque no puedo reaccionar ni puedo hacer nada. Vale, pues entonces al mover hacia ese hexágono, ¿vale? Lo que ya nos figurábamos que iba a ocurrir. Pues entonces sería 1, 2, 3 y 4. Espera, está aquí, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Tendría que moverme ahí, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque si no quedaría fuera del mando de este oficial y evidentemente la IA no es tonta. Así que estas dos quedan finalizadas. Ay, perdonad, a ver si yo... Vale, finalizadas. Bueno, en este momento no tengo ni idea de dónde están ni nada por el estilo, así que lo tengo muy complicado. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, pues yo lo primero que voy a hacer va a ser mover mis tropitas aquí, mi tropita aquí, y el oficial que está aquí, y el otro, pues como no puedo hacer nada porque ve menos que un gato de escayola, pues no va a hacer absolutamente nada más, ¿vale? Y este de aquí se va a mover aquí y voy a poner el tanque en reacción, si os parece, ¿vale? El tanque lo voy a dejar en reacción. ¿Y qué coño? Voy a poner el otro en reacción también. Ya está. Vamos a poner uno de estos en reacción. Que estaba abajo, ¿vale? Es el que está en reacción, pero vamos, que como son todos iguales, me da igual uno que otro. Y el único que hay se va a quedar en reacción y los otros quedan finalizados. Vale, este queda en reacción y el otro pues ha finalizado el turno, así que no va a poder hacer nada más. De hecho, para no equivocarme, vamos a dejar estos como finalizados. Vale, esto quedaría finalizados. Y esto de aquí vamos a dejarlo también como finalizado y así ya no me equivoco. Finalizado, reacción y finalizado, reacción. Vale. Tracata, tracatra y tracatra. Vale. Y ahora me quedaría la unidad B que tengo por aquí. Vamos a ver cómo lo apaño. La unidad B que yo creo que me la voy a traer por aquí. Y porque ahí tengo un divisor de 3. Tengo un divisor de 3 bastante guay. Yo creo que me lo puedo traer aquí y estar ya preparado para entrar en combate. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y con esto ya quedaría finalizado y con esto finalizamos ya el primer turno, preparados para el segundo turno, que va a ser brutal. Bueno, pues estos de aquí ya están también finalizados, estos de aquí, así que no, bueno, vamos a poner aquí finalizados. Venga, vamos aquí finalizados. Ala, muy bien, muy apañado. Venga, ahí, ala, muy bonito. Muy bien. Pues nada, como habéis visto, ya este primer escenario pues va teniendo ya bastantes cositas y
ya empieza a ponerse la cosa seria, sobre todo ya con cosas tan buenas como el tema de la nocturnidad, y ya con más blindados, y ya veremos también los disparos de fuera de tablero, que eso va a venir súper genial porque así vemos mecánicas nuevas. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Espero que este escenario os mole y que estéis disfrutando tanto como yo enseñándoos esto. Y lo que siempre os digo, suscribiros por favor, que así nos ayudáis al canal a traer material nuevo. También os podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Y sobre todo, daros las gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.